Seguiremos con el avance de la materia. Vamos a empezar hoy con lo que son arreglos. ¿Ya? En el contenido de la materia está ver arreglos unidimensionales y arreglos de dos dimensiones. Entonces, vamos a empezar con lo que son los arrays. O en español serían los arreglos, ¿no? O algunos autores lo traducen también como matrices. ¿Ya? La documentación oficial habla de matrices. Empezaremos entonces con esta nueva unidad. La bibliografía que se está utilizando es la bibliografía de Microsoft Visual C Sharp, ¿ya? Es esta la documentación que estoy utilizando para el tema de los arrays, ¿ya? Bueno, ¿qué dice la documentación oficial? Hay que leer solamente esta partecita para lo que es la parte teórica, ¿no? Dice, tú puedes almacenar múltiples variables de un mismo tipo en un array, en una estructura de datos array. Ahora, como pueden ver, este nuevo tema habla de estructuras de datos. Nosotros hasta la anterior clase hablamos de lo siguiente. Si recuerdan un poquito de lo que son variables, ¿no? Y dentro de lo que es una variable, nosotros creamos una variable. ¿Para qué? Para almacenar información, datos. Generalmente cuando creamos una variable, esa variable la definimos en base a un contexto, es decir, va a tener un tipo. Va a ser un número entero, va a ser un número decimal, va a ser una cadena de caracteres, va a ser solo un carácter, etc. Desde PSI lo hemos hecho, en consola lo hemos hecho y en forms lo hemos hecho. Pero ¿cuál es la característica? Esto podría considerarse una estructura de datos de la cual habla de un arreglo, y la respuesta es no, es algo más sencillo. Una variable simplemente es una cajita que se construye físicamente en la memoria RAM de algún tipo para almacenar un único valor. Si tú creas una cajita del tipo número entero llamado edad y colocas ahí dentro un valor, es decir, digamos el 17. Una vez que el 17 esté dentro de la cajita, pues ya tiene un valor. Si tú vuelves a colocar algo dentro de la caja, por decir un 18 o un 19, el 17 anterior se lo saca, por así decir, y se lo bota y se coloca el nuevo valor. Es decir, la caja solamente soporta un dato al mismo tiempo. No soporta más de un valor. Ahora la pregunta sería, ¿no? ¿Y qué pasa si quisiera yo almacenar más de un valor? Quizás yo tengo un problema y quiero almacenar varios datos de varios valores, las que lo quiero almacenar en una estructura única. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos almacenar los nombres de nuestros amigos, por decir, voy a almacenar los nombres de nuestros amigos. José, Juan, Javier, Julio, son nombres de amigos, pero tengo 4. Si yo quiero colocar en esta cajita los 4, no voy a poder. ¿Qué podría hacer? Podría crear una cajita llamada amigo 1, y luego amigo 2, y luego amigo 3, y luego amigo 4, y luego amigo 5. Pero serían cajas. Tendrías 4 cajas. Pero si yo quisiera una estructura como tal, podría ser. Nosotros aquí tenemos una estructura, ¿no? Ese mueble de madera es una estructura. Entonces, ahí dentro hay algunas cosas dentro. Pero es una única estructura. No es una caja aquí, una caja allá, otra caja al final, otra caja de arriba, no. Es una sola estructura. Por eso es que
Cuando ustedes quieran resolver algún tipo de problema, a veces se requiere almacenar más de un valor en una única estructura, porque como les digo, si quisieras guardar 4 nombres de amigos, podrías poner, ¿no ve? Amigo 1, amigo 2, amigo 3 y amigo 4. Pero es más complicado de manejar 4 cajas que un solo mueble. Es mucho más práctico. Por eso es que la documentación habla de arrays o matrices. Si ustedes vienen acá, ustedes saben que los navegadores te cargan ya sitios web, pero todos los navegadores ya soportan la traducción, ¿no ves? Entonces, haces clic derecho y acá puedes traducir. Aunque lo más adecuado sería que traten de entender hasta donde se pueda para practicar el inglés, por lo menos si van a querer dedicarse a desarrollo. Alguien que se dedique a desarrollo, si sabes inglés, por más limitada que sea tu capacidad técnica, puedes conseguir trabajos interesantes, muy interesantes. Siendo joven y con un título a nivel técnico superior, tranquilamente podrías irte a un país que, de los muchos que requieren técnicos que son mucho más valorados y muy bien remunerados. Cerquita se pueden irse a Chile, a Uruguay, Argentina medio que no está muy bien, pero Chile, Perú, Paraguay incluso, sin ningún problema. Bueno, ahí no necesitas inglés. Todavía aspirarías a cosas más grandes. Inglés, ese es el detalle. Incluso si quisieran ustedes no trabajar de nuestra profesión, ir y hacer alguna otra cosa, si tienes conocimiento de inglés, puedes trabajar en muchos lugares, muchos países que puede ir muy bien. ¿Ya? Y si no, muy pocas las probabilidades, ¿no? Yo tengo un amigo que ha terminado de estudiar, lo estoy haciendo traducir, ha terminado de estudiar en San Simón y toda su familia en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, ¿no? Yo no sé, ahora ustedes también tienen que decidir eso, ¿no? ¿Por qué estoy estudiando? ¿A futuro qué quiero hacer? Etcétera. Si no, es una pérdida de tiempo. Conozco mucha gente que tiene 2 hasta 3 más carreras y no tienen trabajo. Tienen trabajo. Pero yo conozco gente que solamente es técnico, ni siquiera superior medio, que tiene buenos trabajos. Depende de ustedes cómo se enfocan. La cosa es no perder el tiempo. Entonces, mi amigo, teniendo la posibilidad de irse allá y, digamos, hacer un curso técnico allá y aprender el idioma, se quedó a sufrir tratando de aprobar la universidad y casi es complicado. Pero terminó su carrera y me invitó a su defensa, yo estaba en su defensa, y terminando su defensa me dijo, mi vuelo sale en la tarde. ¿A dónde te estás haciendo? A Estados Unidos. ¿Te vas a ir allá? Sí, me voy a ir a trabajar allá, ya está toda mi familia. No le he dicho nada, ¿no? Pero dentro de mí decía entonces, ya has hecho con... Él ha terminado casi en 7 años la carrera. Ya has hecho con 7 años de vida, ¿no? Y ha ido allá y al día de hoy, bueno, ha empezado trabajando, lavando loza, lavando vajilla, ¿no? En los restaurantes. Ahora ya tiene cargo de ayudante, de cocinero, si no me equivoco, pero ¿de qué le ha servido la carrera que ha estudiado hace 7 años? No de mucho, ¿no? Tendrían que ver ustedes, ¿no? Tenía un estudiante que estaba estudiando industrial, yo daba programación industrial, y no venía a las clases, solamente pasábamos una clase los sábados, 4 horas. Y de las 4 clases al mes venía a una clase y llegaba tarde. Y me decía, no, es que yo soy voluntario en el, ¿dónde me dijo? Hay una, Geo, soy Geo, y yo soy voluntario y hago voluntariado, ¿no? Está bien, es bueno hacer voluntariado, pero ¿será que eso te va a servir para más adelante pagar tus facturas o hacer algo? En un país, tal vez como los que están al lado de nosotros, puede ser,
pero en nuestro país, yo he visto morir gente que trabajaba como geo y ni siquiera les han dado un buen reconocimiento, digamos. Yo le dije, lamentablemente, si no vienes, vas a reprobar la materia y te va a pasar lo mismo con las otras materias. Si quieres hacer voluntariado, hazlo en tu tiempo libre. Tu actividad principal va a ser estudiar. No me hizo caso, no le fue bien, abandonó la carrera. Perdió, creo que un año de tiempo. Y el tiempo pasa rápido, ¿no? Pasa rápido. Hay gente que a la edad que ustedes quieren ya están jugando en el Barcelona, ¿no? En el Madrid. Gente de mi edad ya hace años que se han jubilado. No pierdan el tiempo. Ustedes vean, porque hay gente que se dedica a algo que no tiene mucho futuro. Ustedes los van a ver después de 5 años en el mismo lugar. Y es triste ver, ¿no? A alguien que después de 10 años en el exactamente mismo lugar. Ustedes, la mayoría creo que no tienen familia, todo. Pueden hacer cosas interesantes, muy interesantes, y que les puede ir muy, muy, muy bien. En especial en tecnología hay mucho, mucho futuro, pero como les digo, inglés es muy necesario. ¿Ya? Piénsenlo bien, ¿no? Son jóvenes, tienen tiempo, pero rapidito pasa el tiempo. Después ya no se aplica el término de joven promesa, dice, ¿no? Joven promesa ya tiene 30 años. No, rápido pasa el tiempo, rápido, rápido. Y a veces haces cosas y te va mal. Hay que seguir intentando, ¿no? Bueno, entonces, como les digo, la documentación habla de matriz. Ustedes han debido ver matrices en el colegio. Tal vez no muy a profundidad, pero las matrices son así, ¿no? Si recuerdan tal vez de sus últimos años de colegio, son estructuras que pueden ser lineales, como en este caso, o pueden ser multidimensionales, como en este caso. En este caso solamente tiene columnas, pero acá tiene columnas y tiene filas. Y podría haber tridimensionales, incluso como un cubo. Tienes filas, tienes columnas y tienes profundidad. Y podría haber incluso de 4 o 5 dimensiones, pero eso ya es más difícil de practicar. ¿Ya? Algunos problemas en programación requieren utilizar este tipo de estructuras para para facilitar la tarea de resolver el mismo. Es simplemente para eso. No se le utiliza mucho, digamos, pero sí en algún momento van a necesitar. Y van a haber unas estructuras similares en el segundo año que son ya dinámicas porque estas son estáticas, pero sirven todavía. ¿Cuál es la característica entonces teórica de los arreglos en programación? Los arreglos o matrices, como le llama la documentación oficial, acá está la documentación oficial, matrices, arrays, vectores le llaman otros, puede almacenar varias variables, pero yo se los he puesto con mayúsculas. Puedes almacenar varios valores siempre y cuando sean del mismo tipo. ¿Quieres almacenar nombres de amigos? Puedes, porque todos son string. Amigo 1, amigo 2, amigo 3, amigo 4. ¿Quieres almacenar los números de celulares de tus familiares? Celular 1, celular 2, celular 3, celular 4. Pero todos son números. Entonces, estas estructuras no soportan almacenar varios datos, pero que sean de diferentes tipos. No puedes almacenar un nombre al lado de una edad, al lado un celular, al lado una letra, al lado un número decimal. No puedes. Tiene que ser del mismo tipo. Si ustedes quieren resolver un problema y necesitan una estructura que permita almacenar más de un valor, pero del mismo tipo, el array o una matriz es la alternativa. En una estructura de datos de matriz, perdón, que permite almacenar variables del mismo tipo en una estructura de datos de matriz. Las matrices, como les digo, hay unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, hay de más dimensiones, pero nosotros en programación 1, en el contenido solamente vamos a ver de una y de 2 dimensiones. Son las que más se utilizan. Para declarar una matriz es bastante sencillo en C#. Dice acá,
tienes que decir qué tipo va a tener, qué tipo va a ser la matriz. Y si desea que la matriz almacene elementos de cualquier tipo, puede especificarlo como su tipo. Esta es la sintaxis. El cable creo que está fallando. Estoy grabando, pero esta es la sintaxis para la creación de un array. Bueno, esta es la sintaxis para la creación de un array bidimensional. Tú dices cuál va a ser el tipo, corchete abierto. Este no es cabecita, no es pared, es corchete abierto, corchete cerrado. El nombre del arreglo en lower camel case, punto y coma. O si quieren, en la misma línea se puede instanciar. A ese detalle no olvide, la documentación no está. Un arreglo es un objeto, no es un tipo básico, es un objeto. Es por eso que para instanciarlo necesitas utilizar la palabra new. Nombre del arreglo igual a new. Otra vez el tipo que se supone tendría que ser el mismo. Y entre corchetes el tamaño. Punto y coma al final. ¿Por qué se hace de esta manera? Lo que pasa es que este año nosotros estamos viendo arreglos estáticos. Nosotros vamos a crear como el mueble, un arreglo que te permite almacenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 espacios de almacenamiento. Entonces, una vez que lo construyas, como lo ha hecho seguramente el carpintero cuando ha terminado de hacer esto, ya no puedes agregar más. Si quisieras un espacio de almacenamiento extra, ya no se puede porque eso ya está construido. Tendrías que volver a pedirle al carpintero que te lo haga un mueble con un espacio más, pero va a tener que empezar de cero, va a tener que hacer el mueble con uno más. ¿O qué pasa si yo no quiero ya de 8, quiero de 4? Lo voy a cortar la mitad. Podría ser, pero los arreglos que estamos viendo este año son estáticos. El tamaño, una vez que lo has definido, ya no puedes modificarlo. Esas son sus limitaciones, ¿ya? Las colecciones o los arreglos dinámicos, tú no estableces el tamaño, pero nosotros acá en programación 1 vamos a especificar el tamaño, ¿ya? ¿Cuáles son las propiedades de una matriz o de un arreglo? Una matriz puede ser unidimensional o multidimensional o incluso escalonado. Pero otra vez les digo, nosotros acá en programación 1 solamente vamos a ver matrices de 1 y 2 dimensiones, nada más. Si yo quisiera entonces construir un arreglo de 2 dimensiones, que es lo que vamos a ver con ustedes, ¿cómo lo hago? Y la segunda propiedad te habla de ello, ¿no? Te dice, el número de dimensiones se establece cuando se declara una variable de matriz. La longitud de cada dimensión se establece cuando se crea la instancia de la matriz. Estos valores no se pueden cambiar durante la vigencia de la instancia. Por eso muchos autores hablan y dicen, estos son arreglos. ¿Cuál es el término correcto? Los autores hablan de arreglos estáticos. No pueden ni volverse más grandes ni pueden volverse más pequeños. No pueden. Matrices escalonadas no lo vamos a ver, pero lo he copiado de la documentación oficial. Dice, la matriz escalonada es una matriz de matrices. ¿Puede haber una matriz de matrices? Sí, pero no se lo utiliza mucho. Nosotros no lo vamos a utilizar. Solamente se los pongo porque está en la documentación oficial. Otra de las propiedades. Las matrices están indexadas a 0. Es decir, una matriz se indexa desde y hasta, de 0 hasta el tamaño total, ¿ya? O el índice que sería n-1. Enseguida les voy a mostrar en un gráfico. Los elementos de la matriz pueden ser de cualquier tipo, incluido un tipo matriz. Es interesante, pero eso lo van a ver en programación 2. Tú puedes tener un arreglo de mascotas o de estudiantes, sí, puedes tener. O de computadoras, digamos, puedes tener. Incluso puedes tener un arreglo de matrices, pero nosotros no lo vamos a ver acá.
¿Ya? Probaremos. Mientras trato de arreglar esto, abriré. Parece que el cable siempre se ha dañado. Estoy grabando, pero ya. Haremos la prueba de la creación de algunos arreglos unidimensionales. Voy a crear entonces un nuevo proyecto. Eh, Voy a crear un Windows Forms, ¿ya? Crearé un Windows Forms, ¿ya? Aceptar, y ahí ustedes también pueden crear y probaremos lo que indica la teoría en un caso práctico, ¿ya? Estos entonces son ejemplos de creación de una matriz de una sola dimensión. Por ejemplo, te dice acá, declare un array unidimensional que almacene 5 números enteros. Entonces, en este caso, lo que nosotros necesitamos es un arreglo unidimensional de tamaño 5. Entonces, para declarar el arreglo, lo que se hace es lo siguiente. Como les mostré, tipo de dato, que en este caso sería entero, corchete abierto, corchete cerrado, nombre del arreglo, igual a new, tipo, y entre corchetes el tamaño que va a tener el arreglo unidimensional. Entonces, yo acá ya tengo creado el proyecto. Entonces, probaremos acá. Solamente voy a agregar un botoncito para poder probar un poco. Solo un botón. No vamos a hacer una interfaz todavía. Luego yo voy a hacer un ejemplo el día miércoles. Voy a hacer un ejemplo para aplicar esto a un caso práctico. Por ahora, probémoslo acá en el botón. Bueno, he hecho doble clic en el botón para que me cree el evento clic del botón. Acá voy a crear el arreglo, ¿ya? Entonces, practiquemos un poquito. Yo acá quiero crear un arreglo de tamaño 5 que almacene números de celular, ¿ya? Entonces, la teoría dice que si tú quieres declarar un arreglo estático, lo que debes de hacer es primero definir el tipo. Si yo voy a almacenar números de celular, si yo voy a almacenar números de celular, lo que voy a almacenar son números enteros. Así que tendría que ser un int, aunque podría ser tal vez un short, porque los números de celulares tienen 8 dígitos, si no me equivoco, ¿no? Hasta el orden del millón sería, ¿no? Int. Y hecho esto, para diferenciar de una variable, de un arreglo, tengo que yo agregar corchetes. Voy a verificar, ahí está, corchete abierto, corchete cerrado. Y ahora yo tengo que darle un nombre. Si yo voy a almacenar números de celular, generalmente a las estructuras que almacenan más de un valor, se les da un nombre en plural. No se les pone un nombre que represente algo singular, es en algo en plural. Por ejemplo, yo podría llamarle a este arreglo agenda, porque se supone que una agenda almacena más de un número de celular. ¿Ya?
Hecho ello, si quieren, esta es la declaración del arreglo del tipo entero llamado agenda. Pero como les digo, esta sería en realidad la declaración. ¿Ya? Como este es un tipo de dato especial, no es una variable, una vez que lo declaras, necesitas instanciar este arreglo. Si ustedes quieren el decir int, corchete abierto, corchete cerrado, agenda, punto y coma, es decir que va a haber en el futuro una estructura llamada agenda que va a almacenar números enteros dentro de sí. 5 en realidad, pero eso va a ser en el futuro. ¿Y en qué momento lo voy a construir? Es como si yo en esta línea le llamara al carpintero y le dijera, ya vas a hacerme un mueble que pueda almacenar 5 cajas y le pago y le voy a pagar. Entonces, hecho ello, es como si ya de palabra hubiéramos hecho un contrato para que él haga el mueble. Pero el mueble, si el carpintero no lo hace y se pierde, lo que sea, el mueble no existe. Para que el mueble exista, tienes que instanciar, tienes que construirlo. Y para construir es de la siguiente manera. Agenda, que sería el nombre de la estructura. New, el tipo, que en este caso es int. Y es aquí donde tú tienes que establecer el tamaño. Aquí tienes que indicarle a Visual C# cuántos números quieres almacenar. Entonces yo le voy a decir 5. Y hecho ello, ya está. Ahora sí, ya le has pagado al carpintero por un mueble de 5 espacios y el carpintero te ha entregado el mueble. Ya lo puedes tocar. Si el mueble no está construido, no lo puedes utilizar. Eso tienen que tomarlo muy en cuenta. En muchos lenguajes de programación se comete ese error. Es más, se han creado lenguajes de programación que evitan esto. Pero nosotros lo estamos viendo en C#. En C# es así. Hecho ello, ya puedes utilizar el arreglo. Este es un ejemplo. Otro ejemplo, ejemplo número 2. Queremos almacenar, estamos almacenando números de celular, ¿no? Yo quiero almacenar materias de la carrera de sistemas. Yo quiero almacenar materias, programación, taller de sistemas operativos, hardware, base de datos, móvil, web, etc. Entonces, en este caso, la estructura no va a almacenar números enteros. Ahora va a almacenar cadena de caracteres. Entonces, lo voy a hacer en una sola línea. La declaración y la instanciación. Es como si fueses a una carpintería y ahí ya está hecho el mueble y el carpintero te dice, cuesta tanto, tú le pagas y ese rato te lo entregan. ¿No? Puedes hacer en una misma línea. Hagamos eso. Si voy a almacenar nombres de carreras, los nombres de carreras son cadena de caracteres. Así que tendría que ser string. ¿No ves? Corchete abierto, corchete cerrado. Y le asignamos un nombre. Tendríamos que asignarle un nombre. ¿Ya? Asignémosle un nombre. Carreras en plural. No, no, perdón. Materias, no en plural. Materias. Lo estoy declarando. Lo estoy declarando ahí, ¿no? Entonces, si quiere, inmediatamente después lo puedes instanciar. En la misma línea puedes hacer eso. Igual a new string, corchete abierto, corchete cerrado, y tú indicas cuántas materias quieres almacenar. Digamos que 10. Entonces acá le pongo 10. Y hecho ello, ya está creada la estructura que va a permitir almacenar 10 materias
del tipo string. Un tercer ejemplo. Yo quiero almacenar las notas de un estudiante, pero yo quiero almacenar la nota del primer, del segundo, del tercer, del cuarto bimestre y la nota de segunda instancia. 5 notas quiero almacenar. Entonces, en el ejemplo 3, quiero almacenar las notas de un estudiante. ¿Ya? Ya, entonces yo quiero almacenar las notas de un estudiante. Primer bimestre, segundo bimestre, tercer bimestre, cuarto bimestre y la nota de segunda instancia. 5 notas. Entonces yo necesitaría para las notas un tipo decimal. A ver. Corchete abierto, corchete cerrado, notas, le voy a llamar en plural, y lo voy a instanciar igual a new, doble, corchete abierto y corchete cerrado, y qué cantidad de notas vas a almacenar. 5. Ahí tenemos 3 ejemplos de creación de arreglos unidimensionales de distintos tipos, int, string y doble. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Para qué me serviría esta forma de creación de un arreglo? Primero declarar y luego instanciar. ¿Para qué? ¿Cómo lo podría yo utilizar? La respuesta es la siguiente. Cuando nosotros ya creamos una aplicación de Windows 11, noten que el elemento que aparece acá, este ya les he explicado, es el namespace, y dentro del namespace aparece una clase. Y dentro de la clase que empieza acá y termina acá, estarían todos los métodos que va a contener tu clase llamada for1. Esta clase for1 es la correspondiente a esa ventana, a ese formulario. Así que lo que tú podrías hacer es lo siguiente. Si, por ejemplo, tú quisieras crear un arreglo y tú quisieras que el usuario te indique qué tamaño va a tener el arreglo, ahí tendríamos que utilizar lo que ya habíamos visto del ámbito de una variable y tendríamos que combinar con lo que ya hemos visto de for. Por ejemplo, agreguemos acá, voy a agregar un cuadro de texto que me permita, acá está el cuadro de controles comunes, ¿no? Voy a agregar un cuadro de texto, un text box, voy a arrastrar y soltar. Y en este text box voy a yo solicitar, ¿qué podríamos pedir, digamos? La cantidad de estudiantes. Yo quiero crear un curso con la cantidad de estudiantes que yo quiera. Entonces, podría pedirle al usuario ingrese la cantidad de estudiantes del curso. Entonces, en un label, yo podría acá agregar ese pequeño detalle. Alt Enter para que aparezca la barrita de propiedades. Y acá yo le puedo decir, ¿no?, en el texto, cantidad de estudiantes. Cantidad de estudiantes. Y acá el usuario me va a indicar qué cantidad de estudiantes quiere, porque eso podría variar.
Pero nosotros estamos utilizando un arreglo estático. Sí, pero lo podemos crear con el tamaño que tú necesites, no necesariamente con el tamaño fijo de algún número. Porque, ¿qué pasaría si ustedes quisieran almacenar los estudiantes de la materia de programación en un arreglo? ¿Cómo lo harían? La lógica de algunos sería, entonces voy a crear un arreglo de 1000 y voy a usar los que tenga que usar, digamos, un 20 o 30 y algo, o 40, ya. Pero ¿y los demás? Porque si el arreglo unidimensional es estático, lo estás creando de 1000. Vas a utilizar 30 y el restante lo estás desperdiciando. Entonces yo podría pedir cantidad de estudiantes y lo voy a leer acá. Y al presionar el botón voy a crear la estructura del tamaño que me está indicando el usuario. Entonces, para ello, como lo hemos hecho en el ejemplo del día viernes y de los otros días también, voy a cambiarle el nombre del textbox para poder ubicarlo de forma rápida en el código. Textbox, cantidad, enter, enter. Esto ello ya está, ¿lo ven? Ahora, cuando se presione el botón, se supone que tengo que crear un arreglo que permita almacenar la cantidad de estudiantes que me indique en este textbox del usuario. Pero ahí habría un detalle, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Para empezar, si luego ustedes quieren utilizar ese arreglo en otro método, lo que podrían hacer es lo siguiente: ámbito de una variable. En la clase llamada pod1, yo acá voy a crear el arreglo como global. Acá voy a crear el array global, es decir, este arreglo va a poder ser accedido por cualquier método que esté en esta clase llamada pod1. En otras palabras, en cualquier botón, en cualquier cosa que tú puedas agregar del código, vas a poder acceder a este arreglo. Entonces yo le voy a llamar al arreglo, va a ser del tipo string, voy a almacenar nombres, corchete abierto, corchete cerrado, le voy a llamar lista estudiante. Y lo declaro así. Este arreglo es global. Lo pueden ubicar desde acá, lo pueden diferenciar desde acá. Era una pregunta de examen, ¿no? Sí, puedes agarrar y decir lista de estudiantes sin ningún problema. Puedes venir acá abajo al botón y hacer referencia a ese arreglo y la respuesta es sí. Puedes tú acceder a la lista de estudiantes. ¿Por qué? Porque es global. No es local, es global para toda esta clase llamada pod1 que empieza acá y termina acá. ¿Sabes? Pero en este caso, yo le estoy diciendo al carpintero que quiero un mueble que almacene cajitas. Pero ¿en qué momento lo vas a construir? Cuando le pagues al carpintero y le digas, ya, hazlo de tal por tal, el mueble. ¿Y en qué momento se hace eso? Cuando ya conozcamos este valor. ¿Cuándo conocemos el valor? Se supone que el usuario va a colocar un número y le va a hacer clic al botón para crear el arreglo. Entonces, en este clic del botón tendríamos que hacer la distanciación. Pero para ello primero necesitarías, ¿no? El tamaño, necesitarías el tamaño. Pero el tamaño nosotros lo tenemos. Es un tipo entero. Le voy a poner tamaño igual a lo que contenga el text box llamado cantidad en su propiedad texto, su propiedad texto en C# no se necesita hacer nada, conversión. Alejandro me ha ayudado. Yo me he confundido de Kotlin. En Kotlin, en el día estoy dando Kotlin y se me han cruzado los cables. ¿Ya? Entonces, aquí hay que convertir a
int, ¿no ves? A int 32, el int es int 32. Y ya está, estoy convirtiendo lo que vamos a leer del text box llamado cantidad y lo estoy colocando a la cajita tamaño. En la cajita ya tenemos el tamaño, así que ya puedes crear el arreglo con la cantidad que te ha indicado el usuario. Ahora puedes crear el arreglo con el tamaño especificado, ¿no? Yo quiero un arreglo de tamaño 5. Él te va a decir 5. Nos leemos el 5 y acá lo que hacemos es lo que ya hemos hecho hace un momento. Lista de estudiantes vas a hacer igual a una nueva lista de estudiantes del tipo string de tamaño, y acá el tamaño sería el que el usuario te está indicando. Hecho esto, tu arreglo, si bien es estático, pero tú le has asignado el tamaño en función a la interfaz de usuario que pide al usuario que ingrese el tamaño. ¿Ya? Es eso. Este sería, para complementar un poquito, este sería un arreglo unidimensional que almacena letras. Como indicaba la documentación, cuando nosotros, voy a abrir mi lapicito ya para que esté en el video también, voy a explicarles, esto tienen que entenderlo bien porque para que no se confundan más adelante. Entonces, cuando tú especificas el tamaño, tú estás especificando la cantidad de elementos que quieres colocar en el arreglo. Eso es fijo. Una vez que tú le dices, quiero un arreglo de 5, ya no puedes volverlo más grande y más pequeño. Queda como 5. Ese 5 sería el tamaño. O en inglés, lo que se conoce como longitud o length. Longitud es la longitud de la regla. Length. En este caso, en la imagen, los estoy compartiendo también en su home porque acá el cable me está fallando. En este caso, el tamaño de letras que yo puedo insertar es 1, 2, 3, 4, 5, 6. El tamaño es 6. Es más, la propiedad que te indica la cantidad de tamaño que esto arregló se llama length en lenguaje C#. Tú le dices, devolverme la longitud del arreglo y te va a decir en este caso 6. Pero hay un detalle. Si nosotros vamos a, en este caso, si ustedes se fijan, ¿cuál sería la diferencia con tener una sola cajita? En realidad, acá lo que tenemos son varias cajitas, ¿no? Esta es otra cajita, esta es otra cajita, acá voy a poner otra. Son cajitas, pero en realidad estas cajitas son como si estuviesen pegadas, como si fuese un mueble, o si quieren, como si fuese un tren, ¿no ve? Están, de alguna manera, están unidas, no están sueltitas, porque como les digo, esto ustedes lo podrían hacer de la siguiente manera. Pueden crearse una cajita para que almacene la A, otra cajita para la R, otra cajita para la otra R, otra cajita para la A, otra cajita para la Y, otra cajita para las S. ¿Pueden hacer eso? Sí, pero en ese caso tendrían no, 6 variables separadas. En este caso, la estructura es única. Es como si tuvieses un mueble de 6 gabinetes. ¿Ya? Esa es la diferencia, porque si yo les pidiera hacer un ejercicio, podrían hacerlo de esa manera, pero podrían entrar también en orden. Un ejemplo clásico para implementar esto es crear el jueguito del ahorcado, ¿no ves? Ahí pones barritas.
Hay barritas y digamos acá pones alguna palabra, ¿no ves? Entonces acá tú vas colocando, eligiendo algunas palabras y nosotros buscamos si esa palabra está acá en las barritas, ¿no? En los espacios. Esto podríamos manejarlo en una red, podría ser. Es una posible utilidad que le pueden dar a ustedes. Pero como les digo, si nosotros tuviésemos un mueble con 6 espacios de almacenamiento, el detalle va a ser el siguiente. Yo coloco las cosas de los docentes, digamos. Pongo ahí de Joel, de David, de Raúl, de Pavel, coloco las cosas en ese mueble. Y luego alguien me pregunta, Pavel me pregunta y me dice, yo quiero mis cosas, ¿dónde está, dónde lo has guardado? Si ese mueble no tuviese una etiqueta que diga posición 1, posición 2, posición 3, o por lo menos hay decir Pavel, David, Raúl, etcétera, ¿cómo podría haber? No, no hay posibilidad. Tendría que abrir uno y luego el otro, luego el otro, luego el otro. No tendría sentido. Es por eso que estas estructuras tienen lo que la documentación le llama índice. Índice, si ustedes quieren, es el identificador único o el número de, si estas fuesen casas, sería el número de casa. Ahora noten lo siguiente, ¿no? Los índices empiezan en 0. Ahora, ¿por qué empiezan en 0? No lo sé, supongo que los que han creado los arreglos han dicho que empiecen 0. A mí me hubiese gustado que empiece 1, porque es más intuitivo, es decir, la caja 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas cajas tengo? 6. Pero los que han creado los arreglos, los índices comienzan en 0. Así que si tú tienes un mueble que tiene 6 posiciones para guardar cosas, vas a tener la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la posición 5. No hay la posición 6 porque estás empezando en 0. Este es un error muy frecuente en los que recién están aprendiendo a manejar arreglos. Esto tienen que ustedes tomarlo muy en cuenta. Los arreglos empiezan en 0. Los índices empiezan en 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Este de acá, por ejemplo, sería el quinto elemento, el cual está en el índice número 4. ¿Ya? ¿Para qué sirven los índices? Entonces, fácil, ¿no? Si yo colocaría digamos, los documentos del ingeniero Pavel, se los colocaría en la cajita número 4, entonces yo le digo, no, tus documentos están en la caja número 4. Entonces, si ya sabe que es la caja número 4, no va a tener que revisar la 1, la 2, la 3, la 4, no. Directamente él ya sabe cuál es. El objetivo de manejar índices es el de poder identificar de forma única y correlativa cada uno de los elementos de la regla. Es simplemente para eso, ¿ya? Es simplemente para eso. Por ahora, solamente hay que tener muy en cuenta que el tamaño es en general el último índice menos 1. Ustedes quieren, el último índice es igual al tamaño, que sería 6 menos 1. En muchos de los cálculos se requiere hacer eso. ¿Cuál es el último índice? Pues el tamaño total menos 1. ¿Cuál es el primero? Eso es más fácil, es un 0. ¿Ya? Y como es correlativo, nosotros tranquilamente podemos utilizar, por ejemplo, un for para recorrer cada uno de los elementos de la regla. ¿No ven? Desde el 0 hasta el 5. ¿Ya? Estamos empezando, pero todavía no estamos haciendo ejercicios. Solamente quería mostrarles la parte básica teórica. El día miércoles yo ya voy a hacer un ejemplo. Les voy a decir cómo se puede asignar valores a los elementos de un arreglo o cómo puedes sacar elementos de la matriz.
Por eso lo vamos a ver el día miércoles. Por ahora creo que exacto me alcanzó el tiempo. Iré cargando ya la asistencia. No sé si tienen tal vez alguna consulta, alguna duda que quieren que les aclare antes de detener la grabación.